¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy con el tema el conjunto de los números. Haremos una breve revisión de todos los números que componen este conjunto de números. Empezaremos con los números denominados los números naturales. Cabe señalar que este conjunto de números se representa con una n mayúscula que significa o representa a los números naturales. Y se denomina números naturales porque nacen de una necesidad que tuvieron los seres humanos para contar. ¿Ok? Es allí el origen de estos números. Entonces, el primer número que se determinó como número natural para unos autores es el número 0. Y luego empezamos a contar con la sucesión, pues, ¿no? Después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3, después del 3 el 4, 5 y así sucesivamente. Los seres humanos en la antigüedad necesitaban o tenían la necesidad de contar las cosas. Y es allí donde se le da el origen de los números naturales, que lógicamente la sucesión nos lleva hasta un número infinito positivo. ¿Ok? Esto es una definición, una breve descripción de lo que son números naturales. A continuación haremos la revisión de lo que son los números enteros. ¿Ok? Estos números enteros se representan o se simbolizan con una Z, que voy a graficarla en este momento, para que todos ustedes puedan ver y conocer cómo se va a representar. En otras palabras, en vez de escribir números enteros, nosotros lo que vamos a escribir es la letra Z que los representa y con ello sustituimos inmediatamente toda esa expresión. ¿Ok? Estos números enteros adicionalmente a los números naturales, que como dijimos hace un momento, eran el 0, el 1, el 2, bueno, y la sucesión de todos estos números. Recuerden que estos eran los números naturales hasta el infinito positivo. ¿Ok? Cuando los seres humanos tuvieron la necesidad de representar las cantidades que faltaban, las cantidades que se representaban como pérdidas o las cantidades que eran inferiores al cero, entonces se vieron con la necesidad de utilizar otros números. Y ahí es donde vienen y se empiezan a utilizar, los números que son los números negativos. El -1, el -2, el -3 y así respectivamente el número negativo con respecto al número natural. Y esto lógicamente nos llevaba hasta un número infinito que es el infinito negativo. ¿Ok? Entonces, podemos indicar que los números enteros son adicionalmente, atentos, adicionalmente a los números naturales, también son los números enteros negativos. ¿Ok? Repetimos, entonces, los números enteros, por definición, son los mismos números naturales y sus respectivos negativos. ¿Ok? ¿Por qué tuvimos que utilizar o crear estos números? Pues para expresar cantidades como por ejemplo, si después de una negociación alguien dice, lamentablemente después de la negociación yo he perdido $500. Si nosotros utilizábamos solamente los números naturales, no había forma de expresar esta pérdida o esta cantidad de dinero que se está perdiendo o que está faltando. En las ciudades, ustedes saben que dependiendo de su ubicación geográfica, la temperatura en algunas ciudades pueden ser, por ejemplo, de -3 grados centígrados. Si nosotros utilizamos solamente los números naturales, no podíamos expresar esta cantidad de temperatura. Entonces, por tal razón, teníamos que hacer uso de otras cantidades negativas a las cuales, al agregarlas a los números naturales, dieron paso y origen a los conocidos números enteros. ¿Ok? Entonces, ahí está una definición de lo que son números enteros
y una de sus aplicaciones es expresar o demostrar cantidades que se pierden, que faltan o que son menores que cero en el caso de la temperatura. Listo. A continuación, vamos a ver otro conjunto de números que, si mal no me equivoco, ustedes llegaron hasta allí el año anterior, en estudiar los números racionales. Para estudiar los números racionales es muy importante que sepamos interpretar esta notación de conjunto que está aquí. Y yo voy a darle una lectura, símbolo por símbolo, ¿no? No sin antes señalar que así como todos los números naturales enteros tienen una forma de representarse, pues los números racionales se representan mediante una letra Q. ¿Ok? Que significa o representa a los números racionales. Bien, vamos entonces a leer esta notación de conjuntos que va a ser muy importante para poder definirlos. Aquí dice, los números racionales, ¿sí? Es el conjunto de todos los números enteros, como ustedes pueden ver, A sobre B representan a los números enteros, tal que sea A y B pertenezcan al conjunto de los números enteros. Nuevamente, una lectura de esta notación de conjunto, una traducción verbalizada o empleo del lenguaje común. Lo volvemos a hacer. Aquí dice, el conjunto de los números racionales, ¿sí? Son todos los números enteros que se pueden escribir de la forma A sobre B, o sea, como una fracción. Todo número entero que se puede escribir como una fracción, tal que tanto A como B pertenezcan al conjunto de los números enteros. Vamos con esa primera interpretación. Significa que yo puedo tomar cualquier número entero, cualquiera de estos se puede llamar A, o cualquiera de estos también se puede llamar B. Asimismo, del lado de los números negativos, cualquiera de estos se puede llamar A y cualquiera de estos se puede llamar B. Entonces, si yo esos números los escribo como una fracción, ¿sí? Que es lo que está diciéndome aquí. Si yo los escribo como una fracción, estoy creando números racionales. Ejemplos. Voy a tomar este 3, que es un número entero, lo escribo como fracción sobre otro número entero, voy a poner el 1, significa que esto es un número racional. O sea que aparte de ser el 3 un número entero, también es un número racional. ¿Ok? Atentos con eso. Vamos a crear otro número racional. Tomamos otro número entero. Tomemos ahora el menos 4. Es un número entero que lo puedo escribir sobre otro número entero en forma de fracción. Voy a poner aquí el 5. Y entonces menos 4 quintos se lo puede representar como un número racional. O sea, pertenece al conjunto de los números racionales. Ahora, hasta ahí creo que no hay problemas con definir e identificar qué es un número racional. Son todos los números enteros que se pueden expresar como una fracción. Aquí viene la parte más importante de todo, una condición. Esa condición que está allí es fundamental, porque esa condición me está diciendo que cualquiera de los números enteros que yo utilice y que los escriba de la forma A sobre B, la condición más importante es que B no puede ser igual a 0. O sea, el denominador de la fracción, nunca puede ser 0. Porque si ese denominador toma un valor de 0, estaríamos creando un número indeterminado como resultado. ¿Ok? Entonces yo puedo decir cualquier número entero. Tomo ahora el menos 3.
Ese es el valor de A, menos 3. Pero el valor de B, según la condición, no puede ser nunca 0. Porque esto de aquí me da como resultado un número indeterminado. ¿Ok? Indeterminado. Y eso no existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, importante reconocer que hay diferentes tipos de fracciones, ¿no? Hay fracciones que me dan como resultado, decimales. Por ejemplo, yo puedo escribir, ya sabemos que si yo al 2 lo divido para el 4, esto me da una fracción que sigue siendo un medio, simplificando, ¿no? La mitad 1, la mitad 2, entonces 2 cuartos me da un medio. Pero si esta expresión yo la sigo simplificando, ¿ok? Pero ahora de esta manera, dividiendo 1 dividido para 2 me da 0,5. Entonces llego también a demostrar lo siguiente, que un número racional es un número entero que se puede escribir como fracción y esa fracción se la puede expresar como un decimal. Por consiguiente, los números racionales son todas las fracciones y también son los decimales. Y entonces aquí hay que hacer una aclaración. ¿Cuáles tipos de decimales? Y vamos a identificar que existen dos tipos de decimales, ¿no? Hay los decimales que se llaman decimales exactos. Aquí vamos a escribirlo. Los decimales exactos. Y hay otro tipo de decimales que son los decimales infinitos periódicos. ¿Sí? Ustedes también en algún momento los estudian, decimales infinitos, pero periódicos. Citemos algunos ejemplos de ellos. ¿Qué es un decimal exacto? Un decimal exacto no es otra cosa más que un número que tiene una cantidad de decimales finitas. Por ejemplo, este decimal 1, 2, 3. Un entero 23 centésimas. Ya no hay más decimales. Si ustedes se fijan, después del 3 ya no hay más decimales. Por consiguiente, a este se lo denomina un decimal exacto. Por consiguiente, esto es, perdón, un segundito. Bien, lo que estaba indicando entonces es que este de aquí viene a ser ya un número racional. Los decimales infinitos periódicos son aquellos que tienen una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, ustedes tienen que haber visto números como este, 0.3333, que se lo puede expresar de una forma más simplificada como 0.3 y con el circunflejo en la parte superior. ¿Sí? Toda cifra que ustedes vean que tienen decimales infinitos y que se los puede expresar con el circunflejo, entonces también son decimales infinitos que pertenecen al conjunto de los números racionales. Otro ejemplo puede ser el 1.12, 12, 12 y así sucesivamente se repiten esa cantidad de decimales. ¿Ok? A estos de aquí los podemos expresar de una forma más simplificada como 1.12 con el circunflejo y esto ya es una cantidad que se puede expresar con un número racional. ¿Ok, chicos? Entonces, hemos repasado en el día de hoy tres tipos de números, conjuntos de números. Los conjuntos que son los números enteros, los números racionales, los números naturales. En otro video explicaremos los números irracionales. Pasen bien.